Bueno, les decía que el defensor del pueblo ha hecho noticia a través de una carta abierta, entre tenaz, afilada y necesariamente áspera, que le ha escrito al presidente Martín Vizcarra, quien la recibió en Palacio a las 12:53 del día de ayer. Habla evidentemente de la pandemia, de la estrategia del gobierno frente al coronavirus, el confinamiento de los domingos sin una estrategia numérica que la respalde, de una falta de transparencia en las decisiones del gobierno y de, evidentemente, reorientar la estrategia que lidera el presidente Vizcarra. Nos conectamos inmediatamente con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez. Defensor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Usted plantea en esta carta varias cosas, pero la ha dividido muy bien en tres ejes, si es que no estoy mal. Sí, son tres ejes concretamente. Habla usted de retomar, por ejemplo, una estrategia en juntas vecinales, rondas campesinas, comités de vaso de leche. La trama social, cito su término, que le hizo frente al terrorismo y a la crisis en los años 80 y 90. También usted señala una línea de entender la dimensión de la crisis social y económica que enfrentamos, y un tercer eje radica en la vigilancia de la sociedad civil sobre las obligaciones del Estado, en el respeto, la protección y garantía de sus derechos fundamentales. El problema para reorientar la estrategia y además requerir, creo que cualquiera puede suscribir ello, transparencia en la información. De acuerdo a lo que conversamos la semana pasada con la doctora Massetti, no hay la suficiente información, o por lo menos no la hay en el Estado. En Google hay un montón de información, pero no la hay en el Estado lo suficientemente trabajada. ¿Cuáles son los esfuerzos que usted le demanda al gobierno esta noche? Bueno, en primer lugar, en efecto, nosotros planteamos que tiene que haber un reenfoque, y este reenfoque tiene que ser mirando hacia la sociedad civil organizada. A lo largo de los años, el Estado no ha sido lo suficientemente eficiente para solucionar una serie de brechas que existen, y son estas organizaciones las que han subsanado o han suplido al Estado. Todas estas instituciones que usted ha mencionado. Y este es el activo, el capital social más importante y del que el Estado no ha echado mano. Estamos en un estadio de contagio comunitario. La respuesta tiene que ser digamos, una contención comunitaria. Esto es lo primero. Lo segundo es que los meses que están por avecinarse, por venir, van a ser meses muy complicados, porque tenemos un enorme desempleo de varios millones, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis alimentaria, tenemos un desborde sanitario, y por lo tanto es fundamental que el Estado apele, como acabo de decir, a esto que es, digamos, su principal activo. Ahora, pero sí. Usted hace un momento decía que una de las falencias que existen es la falta de información. Nosotros hemos señalado esto desde hace varios meses. Si no tenemos información, ¿cómo es que se están tomando las decisiones? Mire, existen a nivel del Estado lo que se llaman los actos jurisdiccionales, los actos legislativos y los actos de gobierno o las políticas públicas. Cada vez que un juez administra justicia, se le pide que fundamente sus resoluciones. Cada vez que se da una ley, tiene que haber una suerte de exposición de motivos. Cuando usted da un acto de gobierno, implementa una política pública, usted tiene que fundamentar por qué decidió esa política pública, esta y no otra. ¿Cuáles son las razones que fundamentan esa política pública y sobre todo hacia dónde nos va a conducir? Entonces, no es posible que se nos diga simplemente estas son las medidas y tengan ustedes fe que este es el camino. Claro. Esto no puede estar fundamentado o basado simplemente en la literalidad de la disposición, sino nos tienen que decir cuáles son
los datos que conducen a esta decisión. Si usted me permite, la carta abierta, me parece que faltó un componente que es sumamente importante en la estrategia que usted y muchas otras personalidades, organizaciones le están requiriendo al gobierno, que es la ciencia. Por ejemplo, el gobierno o la estrategia, el tundete del discurso del gobierno es: eres un irresponsable, no salgas de tu casa, no hagas aglomeraciones, cosa que existe. Pero si uno revisa Google y pone datos COVID Perú, tiene una enorme data que está evidentemente almacenada gracias a la telefonía. No es el 100%, pero hay una data que se podría recoger. Por ejemplo, el día domingo 15, que fue el día del... el sábado 15, ¿no? El sábado 15, menos 34% de movilidad en los parques, y así tiene usted un montón acá de información. ¿Por qué el gobierno, o cuál sería la invocación, usted como defensor del pueblo, de por qué el gobierno sigue dando esa impresión de mirarse al ombligo, teniendo, y usted ha hecho, creo, muy bien en señalar a estos comités, desde las propias rondas, desde las juntas, los vasos de leche, los clubes de madres, es decir, estas organizaciones que han existido, existen, y cuando digo han existido es que han jugado ya un rol importante en una guerra. ¿El gobierno no tiene esa capacidad o habría que darle una mano para sumar esfuerzos? Quisiera decir tres cosas en relación a su pregunta. Empezaré por lo último. Estas organizaciones existen hace decenas de años y no solamente le han hecho frente al terrorismo, también a la crisis que se dio en los 80 y en los 90. La crisis económica. La crisis económica, claro. ¿No es cierto? Entonces, y vienen haciéndole frente a una serie de brechas que existen hace años y vienen haciéndole frente a la pandemia en este momento, sin el debido concurso del Estado. De manera que si el Estado empate de la base social, habrá dado un giro y un paso importante. Esto es lo primero. Lo segundo que quiero decir en relación a su pregunta es que en la carta dice literalmente que nosotros no suscribimos la lectura del Ejecutivo en el sentido de que esta situación responde a una sociedad caótica, desorganizada, informal. Seguramente, y de hecho existe esta. Ajá. Pero esto no alcanza como explicación. Se olvidan de decir que tenemos una debilidad institucional y tenemos un déficit de gestión, una incompetencia de gestión a nivel de gobiernos locales, a nivel de gobiernos regionales y a nivel, desde luego, también del Ejecutivo. En marzo, abril de este año, nosotros hicimos una supervisión en todo el país y revelamos que habían faltas de capacidades para hacer planes de contingencia para la pandemia. Se lo dijimos al Ejecutivo. Estoy hablándole de abril y le planteamos que tomen medidas para evitar las crisis que estaban por darse en esas regiones. Esto en relación a la segunda parte de su pregunta. Y en relación a lo último que usted dice, esta información existe, está en Google. Ahí sí me voy a permitir tener una disidencia, una discrepancia con usted. Por favor. No existe. Lo que existe son información invertebrada, desarticulada. Lamentablemente es un Estado que no construye información, que no estructura información. Me refiero que es la única estructurada que hay. Pues. De aquí para... De acuerdo, pero es una información exactamente eso, desestructurada, más bien, invertebrada. La información, para que sea útil, hay que estructurarla. Y no solamente la información médica, también la información social. Porque en este momento, Jaime, no solamente tenemos una crisis sanitaria, también tenemos una crisis alimentaria. Entonces necesitamos información económica, científica, de salud, social, y toda esta información estructurada permite al Estado que tome decisiones bien fundamentadas. Toda esta información que en teoría, entiendo, se está construyendo
construyendo en prospectiva tiene que hacerse pública. Ajá. Para que sepamos sobre qué base se están tomando estas decisiones y hacia dónde nos están llevando. Ahí justamente quería ir, porque escuchamos mucho esa palabra, prospectiva, pero para hacérsela sencilla al público en general, la prospectiva está relacionada al futuro, a lo que está por venir. Y hay un grupo formado por el gobierno, llamado Grupo Prospectiva, que lo que hace es precisamente, entiendo yo, adelantarse a sucesos que tienen que ver con la pandemia. Pero este grupo está en el Ministerio de Salud. Y cuando vemos los componentes y los brazos de esta crisis, hablamos de una mega crisis que a su vez ha destapado otras grandes crisis como la económica, además de la sanitaria, la de las actividades productivas, la de la educación y así. ¿Debe permanecer a su juicio el Grupo Prospectiva en el Ministerio de Salud o no? A ver, dos cosas en relación a la pregunta. En primer lugar, está muy bien que se planifique, está muy bien que se gestione el futuro. Está muy bien la prospectiva, pero para poder gerenciar el futuro se necesita entender el presente. Yo no puedo aspirar a gerenciar el futuro si no comprendo el presente. Y yo no puedo mirar el presente así, de una manera tubular, es decir, solamente un aspecto nada más. Por definición, toda prospectiva tiene que ser multidisciplinaria, como usted bien ha señalado, económica, social, política, sanitaria, científica. Y en relación a su pregunta, desde luego, en primer lugar, la base de todo tiene que ser la publicidad, la transparencia de toda esta información. ¿Para qué? Para que los medios de comunicación puedan participar en el debate, para que la academia, las universidades puedan participar en el debate, para que los científicos independientes puedan participar en el debate, para que las otras instituciones que formamos parte también del Estado podamos participar en el debate. ¿Cómo me pide si solamente podemos gestionar conjuntamente si participamos? Y no hay manera de participar si no nos trasladan información. Entonces, de acuerdo con usted, que esta institución, esta iniciativa debiera estar no solamente en salud, en buena hora que se haya creado y en buena hora que estemos dando estos pasos, pero hay que perfeccionar esto. ¿Dónde entonces debería operar, a partir del razonamiento que estamos concluyendo o mirando una mega crisis que tiene diferentes clases de crisis, dónde debería operar este Grupo Prospectiva? ¿En qué institución? También en relación, también en relación a este punto quisiera mencionar dos cosas. De cara al futuro, hay algunos temas que van a quedar zanjados ya en la agenda pública como asignaturas pendientes. Una de ellas es que se va a revalorizar el rol del Estado como gran articulador. También se va a revalorizar el concepto de interés público y también se va a revalorizar el concepto de ciencia, el apego que tenemos que tener a la ciencia. Si no difundimos ciencia, si no hacemos ciencia, si no creamos ciencia, nuestro futuro va a ser muy precario. Y en esa medida, a mí no me gustaría que una institución que debe ser científica en el sentido que logra articular conocimientos de distintas materias, esté alojada en una institución que pudiera estar dentro de un manejo político, porque la ciencia no se puede politizar. Hemos visto, una de las cosas que hemos visto en el mundo es que la ciencia se pretende politizar. Entonces, nuestro futuro no puede estar enderezado a determinados intereses políticos. Y no me estoy refiriendo a este gobierno, me refiero desde un punto de vista de diseño institucional de cara al futuro. Pero justamente para que quede claro este razonamiento, está bien que exista un Grupo Prospectiva para la actividad sanitaria, para la materia de salud, pero a mi juicio, de acuerdo a lo que estamos viendo ya con la experiencia adquirida, los ministerios en sí mismos son instituciones que deben cautelar la prospectiva, anticipar el futuro, planificar
la situación de la pandemia. Entonces, si la prospectiva funciona solo en salud, bajo ese razonamiento del Poder Ejecutivo orgánico, debería ser, entiendo yo, o la presidencia del Consejo de Ministros que administre ese grupo prospectiva, o que en el Pacto Perú se defina quién puede liderar esa prospectiva, ¿no le parece? Correcto lo último que acaba de decir. Tal vez yo no he sido suficientemente claro. Yo estoy seguro que usted no me preguntaría dónde debe estar el BCR. El BCR tiene que ser independiente. El BCR es el BCR. Usted no me preguntaría dónde. ¿Por qué? Porque tiene que ser independiente. Como la Defensoría no puede estar dentro de ninguno de los poderes, porque la Defensoría es una suerte de contrapoder y un garante de derechos fundamentales. Muy bien, una institución como esta no puede estar alojada en este tipo de instituciones que pueden tener, no digo necesariamente en este gobierno, pero en cualquier otro, pudieran tener intenciones manejar la información. Entonces, usted mismo de alguna manera ha dado la respuesta y yo estoy tratando de señalar que esta es una institución de cara a los quinquenios que vienen, debiera estar alejada del poder, porque estamos hablando de ciencia, estamos hablando de gestión de futuro, estamos hablando de realidad. La realidad, mi estimado Jaime, no se inventa, se descubre. Ahora, no es solo la Defensoría, la Iglesia también piensa de la misma manera. Es decir, creo que el sector privado también, que la estrategia del gobierno debe reorientarse, debe fortalecerse, la misma conducción de las cosas bajo confinamiento los domingos y no te digo por qué, simplemente cree en mí y nosotros estamos actuando intuitivamente porque de manera general vemos la curva, entonces el domingo se va a aplanar un poco, con lo cual si hacemos lunes a sábado por 4 semanas, ya, el promedio bajó. Pero esa no es la idea. Entonces, ¿qué tanto puede aportar el Pacto Perú que usted menciona en su carta? O sea, seamos francos, los partidos políticos o las bancadas van a estar mirando la campaña. ¿Qué esperanza puede aguardar usted en esto que se ha llamado Pacto Perú, cuando los políticos, la verdad, están pensando cómo gobernar el Perú de la manera que ellos creen, porque ni siquiera hay una sola línea que nos conduzca con políticas generales claras? Ellos están pensando en llegar al poder. Entonces, ¿qué convocatoria puede tener el Pacto Perú? Bueno, en primer lugar, la carta lo que dice textualmente es que enhorabuena que quieran realizar, digamos, una suerte de pacto que diseñe puntos de encuentro, puntos básicos, y si esto se va a hacer, que se haga a través del acuerdo nacional, porque si uno tiene vocación institucional no tiene que ir cada año creando instituciones, ya existe una institución para eso. Pero en el párrafo siguiente de ese mismo texto dice: el verdadero pacto que tiene que hacer el gobierno es con esas organizaciones sociales, no en el vértice de la pirámide. Tiene que hacer con estas organizaciones. ¿Justamente para qué? Para esos 3 objetivos que usted mencionó: para la prevención del déficit de la crisis alimentaria y para la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del Estado. Entonces, la Defensoría tiene otra mirada respecto a ese pacto. Como digo, enhorabuena que se creen puntos macros, pero a la Defensoría lo que le interesa, la mirada de la Defensoría está aterrizada en ese tejido social que estamos ese tipo de pactos con las miles de organizaciones sociales va a fructificar muchísimo más. Vamos a expandir el texto para que quede claro lo que he estado preguntando. Usted habla del Pacto Perú, digamos, el planteamiento que convoca a las fuerzas políticas a fijar acuerdos mínimos, etcétera, etcétera. Y claro, usted lo lleva, o en su carta lo lleva a el acuerdo nacional. Y a renglón o a línea seguida señala donde los partidos políticos, la sociedad civil y el gobierno ya tienen representación, ¿no? Habla usted de un pacto nacional, pero vuelvo a insistir,
Primero, ¿quiere decir entonces que el Pacto Perú no tendría ningún sentido? ¿Quiere decir entonces que la propuesta como tal del Pacto Perú, es lo que he entendido en su última respuesta, que la propuesta del Pacto Perú, que el presidente ya le está poniendo temas, como por ejemplo a los pensionistas de la ONP, que esta propuesta del Pacto Perú ya no tendría sentido, es decir, que ya existe el Acuerdo Nacional y allí hacer un pacto nacional con las organizaciones, el Vaso de Leche, las juntas, etcétera, etcétera. No tiene mucho sentido para usted, a tenor de su carta y lo que nos está diciendo, el Pacto Perú. Para nosotros, toda esta agenda, estas asignaturas que quieren señalarse, tienen que hacerse a través del Acuerdo Nacional. Y como digo, enhorabuena que se haga, pero para nosotros lo urgente es que el Ejecutivo se eche a la tarea de llegar a acuerdos con estas organizaciones sociales. Le voy a poner un ejemplo para hacer aún más claro. En el Perú hay 14.000 comedores populares que dan 50 raciones alimentarias diarias, más o menos. Hoy solo funciona el 55%. ¿No le parece que el pacto, el acuerdo, el vínculo tienen que ser con esa organización para que funcionen las 14.000? Sin ¿no? duda. Si ya 14.000 comedores era poco cuando no había pandemia, dígame si no es urgente activar esa unidad social. ¿Por qué cree usted que la gente está tomando dióxido de cloro? Porque hay un déficit de información. El pacto que tiene que hacer el Ejecutivo es el pacto con las radios de los mercados, con las radios de provincia, con todos los medios de comunicación, para que la información llegue, para que no se dé ese tipo de situaciones. Para que la gente se pueda autoproteger, usted necesita celebrar ese pacto con todos los medios, hasta el más pequeño, hasta en el último rincón del país. Es el reenfoque que estamos pidiendo. Enhorabuena que quieran reunirse, enhorabuena que quieran hacer una agenda, pero esto que le estoy planteando es el pacto que plantea la Defensoría del Pueblo. Claro, ahora, no solamente debiera quedar esto en una carta, ¿no? Cuando uno manda una carta espera reacción, insiste, oiga, ¿qué fue? El Consejo de Estado había venido funcionando más o menos bien, digo, en líneas generales, ¿no? ¿Sería ese el siguiente camino, el siguiente paso? Porque el tenor de la carta creo que recoge un deseo de diferentes sectores, que la estrategia que ha venido conduciendo el gobierno estuvo acertada para marzo, abril, los primeros meses. Pero ya con la experiencia adquirida es otro el enfoque. Entonces, ¿hacia dónde iría usted? ¿Al Consejo de Estado? ¿Le va a escribir un WhatsApp al presidente? ¿Cómo hacer viable esto inmediatamente? O por lo menos que lo escuchen, o tener un tete a tete. A ver, yo creo que hay que ser justos con el Ejecutivo también. Esta ha sido una situación inédita, una situación sumamente retadora. Y qué duda cabe que han habido esfuerzos importantes. Desde luego también, como es evidente, se han cometido errores, pero yo estoy seguro que la gran mayoría de ministros ha trabajado muy activamente. Esto no significa que no se hayan cometido, como digo, errores. Esto en primer lugar. Nosotros no nos reducimos a enviar una carta. Nosotros vamos a establecer rápidamente una comunicación con los ministros y con el propio presidente del Consejo de Ministros. Pensar esto. Pero como no vamos a esperar necesariamente a que esa reunión se dé, yo le comento que hace un par de días yo ya me reuní con estas organizaciones. Por ejemplo, me he reunido con rectores de universidades para poder activar a ese 1.200.000 jóvenes que en voluntariado podrían ayudarnos a reactivar, a fortalecer esos comedores populares. Ya tenemos también reuniones, hemos tomado contacto con estos comedores populares y con determinados líderes comunales. De manera que no se trata de enviar una carta, sino se trata de, como diría Zenón, el movimiento se demuestra andando, es decir, haciendo cosas. Por lo tanto,
hemos enviado la carta, esperamos una respuesta, pero nosotros no nos quedamos de brazos. Vamos a cruzar los dedos para que esto funcione, pero no vamos a cruzar los brazos. Más bien nos remangamos la camisa y nos ponemos a trabajar como hemos venido haciendo desde el primer momento en la Defensoría del Pueblo. Muy bien, doctor Walter Gutiérrez, le agradecemos por esta conversación. Ha sido el defensor del pueblo Walter Gutiérrez contándonos de esta carta abierta al presidente. Que tenga una buena noche, defensor. Gracias por conversar con nosotros. Así rápido.